Hoy día voy a tocar básicamente el tema de enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Dentro de las enfermedades neurodegenerativas, ¿ya? Comenzando, ¿no? ¿Qué es el Alzheimer, no? Es una enfermedad, como tal dice, neurodegenerativa que comienza a hacer que a nivel neuronal se comiencen a degenerar las células. Es una enfermedad que no tiene origen, pero se cree que hay un factor cromosómico hereditario. Ahora, ¿en qué momentos aparece el Alzheimer? Yo he tenido pacientes de 48 años, 55 años con Alzheimer. Eh, si es verdad, no hay la etiología, es una etiología que no es exacta, se cree que tiene factor cromosómico, es hereditario, pero sí se ha visto pues que ante un estrés fuerte, demasiada carga laboral, la pérdida de un ser querido, algo que altere tu estado normal, hace que tú te puedas desencadenar. Ahora, obviamente que mayormente es en adultos mayores, ¿no? Ustedes sabrán que pues se cataloga adulto mayor según el INE y a partir de los 60 años. Pero pues esta es una enfermedad pues que obviamente algunos hay una controversia, ¿no? Es un tipo de demencia, si es una enfermedad o no, o simplemente es parte de la vida, ¿no? Algunos dicen que así como uno nace y se comienza a poder sentar, gatea, camina, va al colegio, va a la universidad o estudia, trabaja, tiene su familia. Esto es inversamente, es como que da la vuelta, es el círculo de la vida. Entonces, el Alzheimer es prácticamente un deterioro mental, cognitivo, sensorial, en la cual obviamente va a haber un daño mental, en la cual es como si de repente una persona que tiene 80 años, físicamente pues pese 70 kilos a más, físicamente tenga la edad, pero mentalmente pues tenga 6 meses, un año y medio, por lo cual tal cual hacía el comportamiento de un bebé lo va a hacer este paciente, ¿no? Entonces, la diapositiva acá, según la OMS, lo define como una dolencia degenerativa cerebral primaria de etiología desconocida, como les mencioné, que presenta signos y síntomas neuropáticos y neuroquímicos característicos. Hay un daño neuronal y por ende hay un daño funcional. Entonces, aquí como se va a ver, se van a formar estas placas, ¿no? Que tenemos acá, ¿ya? En la cual va a haber una muerte de neuronas, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver la formación de proteínas beta amiloides, ¿no? Y las proteínas tau. Entonces, eso justamente va a ser algo patognomónico de lo que es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que para mencionarles es un tipo de demencia, ¿no? Hay un montón de demencias. Podemos hablar, por ejemplo, demencias vasculares, las demencias frontotemporales, también llamada enfermedad de Pick, lo que es la demencia cuerpo de Lewy, la enfermedad de Parkinson que le mencioné en la clase pasada, enfermedades mixtas, por ejemplo, una persona que tiene Alzheimer, o una enfermedad una enfermedad, demencia secundaria al Parkinson, o una enfermedad de Parkinson, pues le da una ACV, ¿no? Entonces, también le da uno, sino una demencia vascular hemorrágica, entonces se combinan dos en uno, ¿no? Entonces, también hay otras demencias que son secundarias, por ejemplo, al alcohol también produce demencia, obviamente un alcoholismo o un etilismo crónico, ¿no? En las personas también que se deprimen, también en personas que tienen déficit de vitamina B12, también en traumatismos o encefalocraneanos o TEC llamados, también la esclerosis múltiple también produce lo que es demencias, también en infecciosas, en pacientes con SIDA, encefalitis herpética y también lo que es la enfermedad de Peyronie's. Entonces, pero principalmente, pues, ¿por qué uno cataloga o diagnostica? Porque a veces uno recibe un paciente con ese diagnóstico. Porque la más habitual, la más recurrente, la que tiene mayormente casuística, o la primera en casuística es justamente el Alzheimer. Entonces, como le decía acá, es el lugar donde mayormente sucede es a nivel del lóbulo temporal medial, entonces va a incluir la corteza entorrinal y el hipocampo y también lo que se van a hacer la acumulación de proteínas beta amiloides, ¿ya? Y las proteínas tau, que se forman en los vías neuromusculares, ¿no? Entonces tiene tres etapas. La primera etapa, la preclínica, donde comienza la formación de proteínas beta amiloides y tau, ¿ya? Pero no hay síntomas. Y doctor, ¿y cómo diagnostico? Pues
obviamente no se diagnostica. En ese momento, pues tú no sabes si está avanzando o no. Entonces, la segunda etapa es el deterioro cognitivo leve, en el cual obviamente va a haber pérdidas momentáneas de memoria, ya, a corto plazo, ¿ya? Más no a largo plazo. Estas personas mayormente siempre van a recordarse cosas pasadas, pero a corto plazo no. Entonces van a comenzar preguntas repetidas, van a ver cosas que extravían, no se acuerdan si han consumido alimentos o no, entonces, o no se acuerdan pues si le han dado alimentos o qué persona ha llegado, o sea, no se acuerdan, son como que lapsus de memoria momentáneos, ¿no? Entonces, pero no afecta sus actividades de la vida diaria, ¿no? Ahora, ya una etapa ya tercera en la cual pues ya hay ya pérdida progresiva de habilidades funcionales. Ahora, ¿cómo nosotros podemos analizar? Aquí una se llama el BGI, ¿no? La evaluación geriátrica integral, ¿no? En la cual vamos a ver la parte clínica, obviamente los signos y síntomas, ya el examen físico, donde vamos a ver los síndromes geriátricos, qué comorbilidades hay en estos pacientes que puede aducir, pues que pueda ser una, una demencia secundaria y cosas atípicas, pues que de repente esa persona no hacía, ¿no? Ahora, en la escala funcional, que es básicamente recoge la información de la capacidad del paciente o del adulto mayor para realizar sus actividades habituales y mantener su independencia. En este lado vamos a ver tres, se va a clasificar en tres subtipos. Las básicas, que es básicamente el aseo, vestimenta, alimentación. Las instrumentales, que son las actividades un poco más finas, como cocinar, comprar y uso de teléfono, por ejemplo. Y las avanzadas, que básicamente son las actividades sociales, recreativas, viajar, incluso hacer ejercicios. Esa es la parte avanzada. Ahora, dentro de las escalas, pues, las más utilizadas y las básicas tenemos la CARS, la de Valtel, la de Cruz Roja, la de Plutchik, que pues son un tipo de escala que te permite de repente que tú puedas diagnosticar al paciente sin que necesidad que hagas otros exámenes, ¿no? Por la edad, ¿no? Por la pérdida de memoria progresiva, ¿no? Y porque obviamente ese paciente no va a controlar sus funciones de actividad diaria, ¿no? Va a regresionar. Entonces, de ahí seguimos la parte mental, que ahí te va a ver la esfera cognitiva y la parte afectiva, ¿no? Y que y esto ya va a llegar en una demencia, ¿no? El delirio es algo agudo, ya es algo orgánico, aquí no llega, pero sí, pues en un comienzo, si es que no se puede solucionar este momento actual del delirio, pues que es un síndrome confusional agudo, puede conllevar a una demencia, ¿no? También acá hay daños afectivos y sociales, obviamente esa persona pues que se aísla, esas personas que a pesar que tú las quieres sacar a pasear, a pesar que quieres que de repente venga la familia y sale o vayan a otra casa, no quieren, hace un bloqueo, ¿no? No quieren salir. Como les mencionaba aquí la escala de CARS, que te mide la parte de las actividades básicas, ¿no? Aquí tenemos, se puede ver con esta tablita, pues, cómo tú puedes evaluar, ¿no? Si se lava, ¿no? Si no recibe ayuda o si recibe ayuda, pues, en que se bañe todo el cuerpo, ¿no? El vestido, en el uso de retrete, la movilización, la continencia, ¿no? Si usa bien los esfínteres o no, o tiene incontinencia y por ende tiene sonda, ¿no? O tiene pañal, la alimentación que es con ayuda, sin ayuda, y dependiendo de esta escala, pues una escala G, que es dependiente de las 6 funciones, obviamente esta persona ya hay un daño ya cognitivo, ¿no? Entonces esta persona no va a hacer mantener su independencia y sus actividades habituales diarias. Otra escala que a ustedes para que más o menos vean es la escala de Bartel, que es un poco más compleja, pero igual, pues, ¿no? Te mide la capacidad del paciente de sus actividades de comer, de vestirse, arreglarse, posiciones, micción, ir al retrete, traslado del sillón a la cama, ¿no? Si lo hace independientemente o si necesita que pueda, ayuda o de repente esta persona sea incapaz de poder sentarse, ¿no? Y también, por ejemplo, si deambula y subir y bajar las escaleras, ¿no? Entonces, menor a 20 en esta sumatoria es una dependencia total y según la clínica, pues obviamente sería pues un paciente tributario que esté con un tipo de demencia, ¿no? Aquí la más simple es la escala de la Cruz Roja, en la cual 0 es la que no se vale tolerar por sí mismo, pero anda con normalidad, pide ayuda, pero anda con normalidad.
Y la escala de la Cruz Roja con puntuación 5 es que está prostrado, ¿no? En cama, sillón, ¿no? Tiene incontinencia urinaria y fecal total, tiene también lo que es necesidades de enfermería, ¿no? O sea, que necesita una persona que esté pendiente. Y aquí la que le decía la escala de Lanton y Brody, que es básicamente para ver lo que es las actividades de la vida diaria, pero la clasificación instrumentales, ¿no? Recuerdan que dije básicas, instrumentales y avanzadas. Estas son las instrumentales, que en realidad no es muy fehaciente porque mayormente se ve más, se utiliza más en mujeres, pero igual es básicamente para ver un poco más la actividad instrumental, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo cómo lo que es usar el teléfono, hacer compras, preparación de la comida, cuidado de la casa, lavado de la ropa, uso de los medios de transporte, ¿no? Responsabilidad respecto a su medicación, manejo de asuntos económicos. Entonces, con estas cuatro escalas vamos a poder evaluar la parte cognitiva y la parte de cómo ellos, sí o no hay una alteración en sus actividades de la vida diaria. Y también, pues obviamente, dependiendo de eso, vamos a ver que, que esta persona, pues, se está alterando mentalmente, ¿no? Ahora, el diagnóstico, pues, se hace por medio de un examen que se llama PEP, que es un examen de fluoro desoxiglucosa, en la cual se introduce cantidades de glucosa y se saca, pues, se ve esto así en el cerebro, ¿no? Acá hay más captación de glucosa. Este es un criterio. Ahora, si aparte de eso se le hace una punción lumbar y se le saca líquido cefalorraquídeo y sale pues que hay cambios o presencia de péptido beta amiloide y proteína tau, es otro factor. Y un tercero, pues ya en todo caso es en caso se le saque una resonancia magnética y se vea pues atrofia a nivel del hipocampo, ¿no? En un corte sagital. El diagnóstico no se hace con tomografía. En todo caso, lo mejor de los casos se podría hacer con una resonancia. Y ahora, este PEP, pues lo hacen en el Revaliati y en el Almenara, si no me equivoco, pero obviamente lo hacen como efecto de estudio. Y como efecto de estudio es que tú tienes que escribir al paciente, tienes que esperar, y básicamente no lo hacen como diagnóstico, porque mayormente la manera diagnóstica es post-mortem, ¿no? Que ese paciente al momento de fallecer, por X motivos, se le haga una necropsia, se haga un corte a nivel del cerebro, se le lleva una muestra al médico anatopatólogo y él pues examine, ¿no? Y vea la presencia de proteínas beta amiloides y proteínas tau, ¿no? Entonces, básicamente les voy a recalcar que el diagnóstico, pues, es porque principalmente una de las principales tipos de demencia es el Alzheimer, ¿no? Bueno, la fisiopatología, lo mismo que lo estoy explicando, tiene que ver con la acumulación extracelular de péptido beta amiloides y los ovillos neuronales intracelulares. ¿Qué cosa es esto? Es simplemente la conformación de proteínas T, ¿no? Asociadas a microtúbulos. Esto va a conllevar a la formación de ovillos neurofibrilares, ¿no? Ahora, en primera instancia se comienza a formar las proteínas, los péptidos beta amiloides y después ya de la manera más avanzada, ya los ovillos, que es la proteína tau, y eso va a causar un deterioro cognitivo. Recién cuando ustedes vean ovillos neurocelulares intracelulares, recién van a ver un deterioro cognitivo. Aquí para que se den cuenta, ¿no? Que la proteína beta amiloide va a conformar placas neuríticas y la proteína tau se va a hiperfosforilizar y va a adoptar formas anómalas y va a conformar ovillos neurofibulares, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a causar? Que haya colapso en el transporte entre las neuronas y van a eh, morir, ¿no? Fallecer a nivel neuronal, ¿no? Entonces, ahora, dentro del tratamiento, pues aquí hay que tener en cuenta que es un trastorno psicótico y por ende, como un trastorno psicótico tal cual esquizofrenia, ojo, no son iguales, pero también es un trastorno psicótico, se va a tener que tratar con la manera conductual. Si es un trastorno psicótico, se va a tratar con antipsicóticos. Entonces aquí vamos a tener dos tipos de antipsicóticos. Los típicos, o también llamados neurolépticos, por ejemplo, la risperidona, el haloperidol, y los ansiolíticos, antipsicóticos atípicos. Por ejemplo, tenemos acá la quetiapina y la olanzapina, ¿no? Y también se puede conllevar cositos ansiolíticos, benzodiazepínicos, por ejemplo, como la quetiapina, como la alprazolam, como el clonazepam, diazepam y el bromazepam, ¿no? Algunos tienen uso de la carbamazepina,
te ayuda en el caso, pues de repente, pues tenga dolores. También algunos lo utilizan con la gabapentina, pero no se debe usar. Se sugiere que no se combine, porque, por ejemplo, le va a causar más somnolencia, porque, por ejemplo, la gabapentina, que es un medicamento que se utiliza para dolores neurogénicos, pues obviamente tú le vas a dar un ansiolítico benzodiazepínico para que esté más tranquilo y pueda dormir, esto lo va a poner y te lo va a planchar como decimos en el argot médico y va a dormir pues todo el día, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en este caso, ¿no? Entonces, y lo otro es, aparte de la conductual, es netamente la parte cognitiva, ¿no? Entonces, dentro de la parte cognitiva, vamos a ver, pues que tenemos dos grandes grupos, ¿no? Los inhibidores de la acetilcolisterenasa y los inhibidores del MMBA, ¿no? Que es el N-metilaspartato. Entonces, ¿qué va a medir la parte cognitiva, ¿no? La parte de la memoria, la parte de la orientación, y vamos a ver que esas personas se van a comenzar a confundir en sus actividades de la vida diaria. Entonces, en pocas palabras, la parte cognitiva la vamos a hablar con las tablas que les mencioné de la escala funcional anterior, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ver, vamos a ver un aumento de la transmisión colinérgica, que es el actual pilar del tratamiento de esta enfermedad de Alzheimer, ¿no? Justamente, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque va, por ejemplo, en el donazepilo, es un tratamiento que habitualmente se utiliza. Es uno de los mejores medicamentos en primera instancia. ¿Por qué? Porque se utiliza como monodosis. Y como le dije en la clase pasada, acostúmbrense. Ustedes, cuando utilizan medicamentos, el ideal es el monodosis. Obviamente, el ideal es no tomar ningún medicamento. Pero en este caso, en un paciente, pues, que pierde la capacidad de glutir, porque sí, en realidad pierde la capacidad de glutir. Por eso que lo vas a ver de repente en un estadio avanzado con su sonda nasogástrica. Entonces se pueden aspirar. Entonces, que le des una pastilla molida diaria por la sonda es bastante, ¿no? Es bueno, ¿no? Ahora, aquí, ¿qué pasa con ese paciente, por ejemplo, que es un adulto mayor? Es un paciente que tiene polifarmacia, más de 5 medicamentos, es un paciente que tiene gastritis. Entonces, eh, le quieres dar un inhibidor de acetilcolinesterasa. Aquí tenemos lo que es la ribastigmina, ¿no? Que en de marca tenemos el Excelon, que es un parche que en vez de darle por vía oral, en vez de causarle más polifarmacia, en vez de darle exacerbar la gastritis, lo vas a poder usar, ¿no? Y la galantamina, pues que también no se usa, pero no es muy comercial, como Renilil, ¿no? Renilil. Entonces, aquí lo importante que hay que mencionar, que no produce una mejoría de los síntomas, sino más bien un retraso más o menos de 6 a 12 meses de progresión. Entonces, te va a ayudar un poco a retrasar, ¿no? Pero igual se va a activar. Entonces, los efectos secundarios más comunes que tenemos son los gastrointestinales, por eso en este caso, por ejemplo, lo ideal sería la ribastigmina, ¿ya? Los calambres musculares, los sueños anómalos, alteración del estado del sueño, y pues obviamente hay que tener mucha precaución en pacientes que tienen bradicardia o síncoma, ¿no? Esos pacientes que están hipertensos, pues que se le está bajando la frecuencia cardíaca, pues y obviamente estos medicamentos te van a causar más que baje la frecuencia cardíaca, ¿no? Ahora, dentro de los medicamentos, aquí tenemos el donepezilo, como le dije, es lo ideal porque es en monodosis, y aquí tenemos de 5 o de 10, entonces es imposible que tú puedas equivocarte, ¿no? Si no le hace de 5, le puede dar de 10, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que, que el que te ayuda de leve a grave es el donepezilo, el que te ayuda de leve a moderado puede ser la ribastigmina y la galantamina, ¿no? Entonces, el que es más potente, en pocas palabras, pues es el donepezilo, ¿no? El otro grupo es el inhibidor del NMBA, que es el N-metilespartato. El medicamento insignia, pues acá es la memantina, ¿no? El Eutobrol, que de marca, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, eh, mientras que el otro trataba que se demore, aquí trata que no se mueran las neuronas. No hay una muerte neuronal. Entonces, el de gran detalle con el Eutobrol es que hay que tener mucho cuidado en pacientes hipertensos diabéticos que tienen daño renal por la cronicidad de la enfermedad y o pacientes que se dialicen. Pero obviamente tampoco no es la cura. Yo he visto en pacientes que mayormente el neurólogo pues lo receta como una manera de tratar ni bien tiene el diagnóstico de demencia, Alzheimer, le comienzan a dar, pero en realidad no, el costo-beneficio pues no está demostrado, no evita que el Alzheimer siga avanzando. Lo que sí por experiencia es que
he visto que en pacientes en las cuales, así como le dije que la etiología es desconocida y que el Alzheimer, pues obviamente, de un momento a otro, ante un estrés, ante algún evento emocional fuerte, se active, en este caso, pues lo que hace el Eutobrol básicamente es tranquilizar al paciente, ¿no? Es lo que he visto, ¿no? Lo tranquiliza, ¿no? Entonces muchas veces más lo toma porque le da tranquilidad al paciente y obviamente no está agresivo, no está hablando incoherencias, no está hablando palabras sueces o no está de repente golpeando o con agitación psicomotriz. Entonces, mayormente lo utilizan por eso, vale, es valedero, ¿ya? Y aquí pues lo último, ¿no? Eh, Le voy a decir en conclusiones, pero esta parte es importante. Ahora están combinando, ¿no? Están combinando un inhibidor de la acetilcoliceranasa y están combinando con un inhibidor del MBBA, que es el N-metil de aspartato, ¿no? O sea, ya de un comienzo están dando, ¿no? Los dos a la vez. Y aquí, pues, ¿no? Se sugería en un comienzo que las primeras etapas se dé un inhibidor de acetilcoliceranasa, ¿ya? Y más avanzado se dé, pues, un inhibidor de la metilaspartato, ¿no? Ese es un nivel más avanzado. Pero después, en la última, pues, ya se está viendo, pues, que se puede usar los dos, como le dije en la anterior diapositiva, ya los dos juntos, ¿no? Entonces, lo que sí, pues hay que tratar de que los síntomas necesariamente se pueden tratar con antidepresivos también y si tiene pensamientos psicóticos con un antipsicótico, ¿no? Atípico. Como le decía, la parte cognitiva tiene que ver con la parte conductual. Y aquí algo muy importante, ¿no? Necesariamente ustedes tienen que educar al familiar del paciente, ¿no? Mayormente uno de los hermanos, ese es el que asume el cuidado, ¿no? Entonces tienen que explicarle, pues obviamente, el tiempo de sobrevida, pues algunos dicen tiene de 8 a 12 años. Yo la verdad he visto pacientes que duran más tiempo. En medicina nada es absoluto, pero sí puedes explicarles pues que tu padre o tu madre o tu suegro o tu suegra o el familiar cercano ya no va a ser de repente la persona que era antes, ¿no? Entonces muchas veces ellos se deprimen porque no lo reconocen, no llegan a ver y dicen, por ejemplo, el nombre de María, María, ¿a qué hora va a llegar al colegio? Pero esa María pues es la María que está frente a esa persona, pero esa María pues tiene 50 años más. Entonces, hay una regla aquí que en un paciente que tiene una demencia no se le contradiga, ¿no? Entonces, pero para eso tú tienes que explicarle al familiar, ¿no? Entonces, es una manera también de terapia que tiene, de tratamiento en la cual tú a cualquier paciente que tiene un tipo de demencia, tú le contradices, se altera, ¿no? Como de repente un día están en su casa y otro día amanecen en Egipto, un ejemplo, ¿no? Donde estamos, ¿no? Entonces, tal igual sucede en ellos, ¿no? Tienen vacíos, ¿no? Entonces, tienen como que vacíos mentales en las cuales obviamente ellos son secundarios a la misma enfermedad de Alzheimer, en la cual hay una pérdida o muerte neuronal, ¿no? Eso sería todo, alumnos. ¿Alguna pregunta, delegado? ¿Comprendido? Sí, doctor, está claro. Ya, listo. Entonces, si no hay más preguntas, ya, muchísimas